por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nos dice Jesús en el Evangelio: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esto nos remite a la pregunta: ¿en qué tenemos que ser perfectos? Porque en realidad todo lo humano es perfectible, de manera tal que en cualquier ámbito que nosotros nos movamos siempre podemos crecer un poco más. Y entonces podemos pensar que la perfección consiste en esta cosa o en esta otra de más allá. San Francisco de Sales, un gran director espiritual, decía: cada cual se forja la perfección a su modo. Unos la ponen en la austeridad de los vestidos, otros en la austeridad de los manjares, o en la limosna, o en la frecuencia de los sacramentos, o en la oración, o en una no sé qué contemplación pasiva y supereminente. Otros en aquellas gracias que llaman dones gratuitos. Y todos se engañan tomando los efectos por la causa, lo accesorio por lo principal, y con frecuencia la sombra por el cuerpo. En cuanto a mí, yo no sé ni conozco otra perfección sino amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Esto está bueno porque nos centra, nos pone en el núcleo, podríamos decir, de lo que nosotros tenemos que centrarnos, de lo que tenemos que ocuparnos, ¿no? A lo largo de la historia ha habido épocas, de la historia de la Iglesia, ha habido épocas en las cuales estaba, podríamos decir, como muy en boga determinadas concepciones o determinadas maneras de enfocar la relación con Dios, ¿no? En las primeras épocas del cristianismo casi podríamos decir que la perfección se había identificado con el martirio. Bueno, realmente muy encomiable el querer dar la vida por amor a Dios, ¿no? Nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. El ejemplo de Jesús es el ejemplo de dar la vida por nosotros. Y realmente es muy probable que no haya habido cosa más grande y más importante, o no hay manera más importante de manifestar el amor que entregar la vida de esa manera, ¿no? En otras épocas, un poco posteriores, se puso como muy de moda y era como una especie de parámetro de la perfección el retirarse de la sociedad, el irse a un lugar alejado, el meterse en un monasterio, el recluirse para estar a solas con Dios. En otras épocas la perfección se puso en ese ímpetu apostólico, en el salir a todas partes, ¿no es cierto?, para misionar. Bueno, todas estas cosas en sí mismas son buenas, todas estas cosas son importantes, ¿no es cierto? Pero es cierto, podríamos decir, como no es la esencia misma,
la esencia es la caridad, la esencia es el amor de Dios, es el hacer todas las cosas por amor. Hay personas que, porque pensaban que el cristianismo se asimilaba con el martirio, iban a buscar el martirio. No era bueno eso. Los mártires fueron personas que no iban a buscar el martirio. Ellos vivían su vida cristiana y terminaron siendo mártires porque los buscaron para martirizarlos, no porque ellos fueran a buscarlo, ¿no? Y de hecho también había muchas personas que buscaban esa manera de ser perfectos y podríamos decir, como en nuestro idioma, no les daba el piné. O sea, los que somos viejos ya sabemos lo que es el piné, es la relación entre altura, caja torácica, no sé cuánto, lo que te capacita para hacer el servicio militar, ¿no? A algunos no nos da el piné. A unos les da, a otros no nos da. Bueno, entonces, pero es bueno saber que uno puede vivir bien su fe y puede uno vivir de cara a Dios y puede alcanzar la perfección aunque no llegue a esos extremos de virtud. Porque lo que importa no es tanto la manifestación exterior de la virtud, sino la virtud en cuanto tal, la caridad en cuanto tal, ¿no? Santa Teresita tiene la historia de Santa Teresita es muy interesante porque ella cuenta cómo le costó llegar a descubrir su vocación. En el libro ella cuenta, ¿no?, en su vida cómo tenía ella quería como estar en todas partes, ¿no? Tenía un gran amor de Dios y ese amor de Dios la llevaba a querer querer dar la vida, a querer estar en todas partes, ¿no? Dice: teniendo un deseo inmenso del martirio, acudí a las cartas de San Pablo para tratar de hallar una respuesta. Mis ojos dieron casualmente con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. En el primero de ellos leí que no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas y doctores. Algunos se dedican más a una cosa, otros se dedican más a otra. Algunos se dedican más al estudio, otros se dedican más a salir a predicar, otros se dedican más a dirigir espiritualmente a alguien, otros se dedican más al trabajo. Y la Iglesia, y sé que la Iglesia consta de diversos miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. Es decir, por eso el cuerpo está compuesto de distintos miembros y cada uno se alegra con el bien del otro y cada uno colabora con el bien de todo el cuerpo, cada uno según sus propias circunstancias. Una respuesta bien clara, ciertamente, pero no suficiente para satisfacer mis deseos y darme la paz. Esta mujer tenía un corazón enorme, ¿no? Tenía un deseo enorme de amar, ¿no? Continué leyendo sin desanimarme y encontré esta consoladora exhortación: ambicionad los carismas mejores y os voy a mostrar un camino excepcional. El apóstol, en efecto, hace notar cómo los mayores dones sin la caridad no son nada, y cómo esta misma caridad es el mejor camino para llegar a Dios de un modo seguro. Por fin había hallado la tranquilidad. Al contemplar el cuerpo místico de la Iglesia, no me había reconocido a mí misma en ninguno de los miembros que San Pablo enumera, sino que lo que yo deseaba era más bien verme en todos ellos. Entendí que la Iglesia tiene un cuerpo resultante de la unión de varios miembros, pero que en este cuerpo no falta el más necesario y noble de ellos. Entendí que la Iglesia tiene un corazón y que este corazón está ardiendo en amor. Entendí que solo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la Iglesia y que si faltase este amor, ni los apóstoles anunciarían el Evangelio, ni los mártires derramarían su sangre. Reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares,
en una palabra, que el amor es eterno. Entonces, llena de alegría desbordante, exclamé: «Oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor». Una vez una señora cayó una vez para ver a un cura, era la primera vez que lo veía, y lo pone contra la espada de la pared y le dice: «Padre, vengo a que me diga cuál es mi vocación». ¡Chan! Y el cura zafó bastante bien, porque dice: «Señora, su vocación es irse al cielo», le dijo. O sea, el cura zafó. Fue, como dirían en mi época, hábil, Morgan. Tuviste realmente piola, ¿eh? Zafaste de la... Le hiciste una gambeta y le contestaste bien, no le contestaste: «Señora, su vocación es irse al cielo». Bueno, y acá Santa Teresita tardó en descubrir, ¿no es cierto?, cuál era su vocación. Su vocación es el amor, que es la vocación de todos los cristianos. Acá Santa Teresita, no en vano es doctora de la Iglesia, porque esta conclusión a la que ella llega, sí, es cierto, tenemos las herramientas para llegar a esta conclusión, pero claro, ella pone las cosas como en su verdadera dimensión, ¿no? Porque claro, hay muchos, por ejemplo, que consideran que la santidad o que la perfección consiste en cumplir con todas las reglas de la convivencia o todas las reglas de la espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, en la obra nos enseñan a tener una disciplina, nos enseñan a tener unos tiempos específicos para rezar el rosario, para hacer un rato de oración, para ir a misa, para todo esto, ¿no? Y por ahí a algunos se les puede ocurrir que la perfección consiste en hacer todos los días todas esas cosas. O por ahí a uno se le puede ocurrir eso, que la perfección consiste en la sobriedad, en no pasarse nunca, no comer nunca más de más, en no decir nunca una mala palabra, en que a uno no se le haya ido nunca la vista detrás de una minifalda, qué sé yo, todo un montón de cosas que podría uno imaginarse que es, podríamos decir, la esencia de la santidad, ¿no? La esencia de la santidad no está en esas cosas. La esencia de la santidad está en el amor. Está en el amor a Dios. Y estas otras cosas pueden ser manifestaciones de ese amor, ¿no es cierto? O sea, uno puede manifestar el amor. Una de las maneras de manifestar el amor puede ser esto, ¿no es cierto? La constancia en... Pero no es que la perfección consista en el cumplimiento del deber, ¿no? Se preguntaba San Agustín, dice: ¿es el amor el que nos hace observar los mandamientos, o bien es la observancia de los mandamientos la que hace nacer el amor? Nosotros nos preguntamos, ¿qué está antes, el amor o la obligación? Habitualmente uno diría primero la obligación y después la... ¿cómo es que se suele decir? Hay un dicho que dice así. Primero la obligación y después la devoción. Bueno, esa es la primera que a uno le surge, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es antes, el amor o el deber? ¿Saben qué contesta San Agustín? ¿Quién duda que el amor es anterior al deber? Porque si nosotros no tuviéramos amor, ¿de dónde sacaríamos la fuerza para cumplir con el deber? Creo que esto vale para todas las circunstancias, ¿no es cierto? Sin duda, del amor surgen deberes. El amor tiene sus obligaciones. Ahora, qué distinto es cumplir la obligación solo por amor al deber o solo por, o por amor a Dios, ¿no? O por amor al prójimo. Qué distinto que es, ¿no? Hay me llegó hace un tiempito, no sé si es un verso, son unos pensamientos, ¿no?
Fíjense lo que dice acá. Habla de todas aquellas cosas que en sí son buenas, pero que no son perfectas cuando le falta el amor, o el riesgo que tienen de deformarse si les falta el amor, ¿no? Dice, la justicia sin amor te hace implacable. Alguien decía, no es tan importante saber si existe Dios como saber que Dios es amor. Porque si resulta que el Dios en el que nosotros creemos, el Dios que existe, es un Dios implacable, entonces estamos en el horno. Porque en el momento en el que Dios no encuentre la justicia, nos va a castigar de una manera implacable. Y un Dios poderoso e implacable es para salir corriendo. La justicia sin amor te hace implacable. La diplomacia sin amor te hace hipócrita. Yo no digo que los diplomáticos sean todos hipócritas, no, de ninguna manera. Como no son malos todos los colectiveros, ni todos los abogados, ni todos los contadores, ni nada, ¿no? No son, ni todos los curas tampoco, no todos. No es que ser diplomático sea algo malo, pero cuando la persona solamente hace lo que es políticamente correcto, cuando la persona solamente hace aquello con lo cual no va a disgustar a nadie, cuando hace las cosas para estar en regla, y uno se convierte en un poquito hipócrita, ¿no? La riqueza sin amor te hace avaro. Cuando uno tiene muchos bienes, pero no ama, y bueno, uno se convierte en un egoísta, va juntando para uno mismo. La docilidad sin amor te hace servil. Fíjense que, perdonen, a mí si hay una cosa que me revienta son los olfas o chupamedias. O sea, muy dóciles a la autoridad, pero en el fondo son unos olfas, o sea, no, son dos cosas distintas, ¿eh? O sea, una cosa es la obediencia, una cosa es la virtud de la obediencia y otra cosa es ser un olfa. O sea, cuando uno no ama, cuando uno no tiene un amor verdadero detrás, digamos, evidentemente se convierte en una cosa parecida, ¿no? La docilidad sin amor te hace servir. La castidad sin amor te hace vanidoso. Hay gente que, digamos, hace como gala, ¿no es cierto?, de que es perfecto, de que nunca se equivocó, de que nunca hizo nada, de que está de más, de que nunca... La belleza sin amor te hace ridículo. O sea, la gente que está tan pendiente, podríamos decir, de su aspecto exterior, que al final termina, podríamos decir, como llamando la atención, y uno termina haciendo, tiene a veces como posturas así como ridículas, ¿no? La verdad sin amor te hace hiriente. ¿Vieron? Yo estoy defendiendo la verdad. No se sabe si uno defiende, a veces si uno defiende la verdad o si está defendiendo su propia postura. Muchas veces nosotros, en nombre de la verdad, en nombre de la religión, en nombre de podemos realmente herir a las personas. Es un riesgo. Si no tenemos amor, nos hace intolerantes, ¿no? La política sin amor te hace ególatra, la fe sin amor te hace fanático. O sea, cuando vieron la gente, había una señora cuando estuvo acá, San José María, le dicen, padre, a mí mi familia me dicen fanatini, porque yo voy a misa todos los días, porque yo soy piadoso, porque yo tengo estos actos de piedad. Entonces le dice, hija mía, los fanáticos son los que no saben amar. Entonces, cuando uno defiende la fe, pero la defiende sin amor, y tiene el riesgo de convertirse en un fanático. La cruz sin amor se convierte en tortura. Si nosotros nos mortificamos, pero lo hacemos eso para estar en regla,
bueno, realmente es una tortura, ¿no? La mortificación si no viene acompañada del amor. La ley con amor te hace justo, la ley sin amor te hace vengativo. Bueno, todo esto obedece a una realidad que dicen que expresan los teólogos, diciendo que la caridad es la forma de todas las virtudes. Es decir, todas las virtudes se perfeccionan con la caridad. La caridad es la perfección de las virtudes, y por eso lo dice San Pablo, ¿no? Sobre todo revestidos de la caridad, que es el vínculo de la perfección. Dice San Pablo a los colosenses en el capítulo 3, por si ustedes dudan de que yo esté inventando. Lo dice San Pablo. Revestidos de la caridad, que es el vínculo de la perfección. Bueno, y por supuesto, San Pablo no hace más que repetir lo mismo que decía Jesús, ¿no es cierto? Cuando le preguntan, Maestro, ¿cuál es el primero y el más importante de los mandamientos? El primero y el más importante de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos están toda la ley y los profetas. San Agustín decía: si no has tenido tiempo de leer la ley y los profetas, entonces ama. Así, ese era el resumen de San Agustín, ¿no? Y después decía: ama y haz lo que quieras. Parece un canto libertario, ¿no? Ahora vieron que hay algunos personajes que se llaman así, se llaman libertarios. Bueno, entonces, también el apóstol Santiago habla también de la ley perfecta de la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor es ley de libertad. Raimundo Lulio, que era un poeta menorquí de la Edad Media, decía en uno de sus libros, un diálogo, ¿no?, entre dos amigos, y entonces uno le preguntaba al otro, ¿qué es el amor? Y entonces dice: el amor es aquello que hace libre a los esclavos y que a los esclavos los hace libres. ¿Qué quiere decir que eso que hace que a los libres los hace esclavos? El ejemplo más práctico es el de la Santísima Virgen, el más práctico, el ejemplo más evidente es el ejemplo de la Santísima Virgen, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. O sea, ella con absoluta libertad utiliza ella no renuncia a su libertad, sino que ella pone su vida a disposición de ella libremente, porque quiere, ella decide seguir el camino que el Señor le plantea, ¿no? Inteligente la Virgen, además, ¿no? ¿Vieron esa canción que se llama Mi Getsemaní? A mí me gusta mucho, tiene una parte que dice: pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Pero ese proyecto que Dios tiene para nosotros es un proyecto para el cual nos da la libertad. Dios nunca en ningún momento nos coacciona, en ningún momento nos presiona, ¿no? Es la ley de la perfecta libertad. El amor hace que nosotros voluntariamente nos hagamos esclavos, que voluntariamente nosotros elijamos algo que por ahí es complicado, que por ahí es difícil. Me acuerdo que hace unos años estaba haciendo estábamos en un campo, ¿no? Era un grupo de gente, estábamos haciendo un curso de filosofía, y entonces había una imagen de la Virgen, iba a haber una procesión, porque no sé si era el 15 de agosto o alguna de estas fechas así. Iba a haber una procesión con la Virgen y había una imagen de la Virgen que estaba un poquito descolorida, un poco. Entonces uno de los que estaba ahí, que es un poco artista, restaurador, se había decidido a darle una pátina de algo, con un barniz. Entonces tenía
con qué barnizar, tenía el barniz, pero no tenía pincel. Y entonces después de un rato de meditación el tipo dice, renuncio a lavarme los dientes el sábado y el domingo. Y agarró su cepillo de dientes y con el cepillo de dientes le aplicó el barniz a la... bueno, yo no sé si lo hizo por amor a la Virgen o si lo hizo por amor al arte, pero el amor lo esclavizó, digamos. O sea, él voluntariamente, ¿no? Decidió hacer esto, ¿no? Renunció voluntariamente. Decía, creo que era don Javier Echevarría, decía, solo el amor a Dios, por la caridad sobrenatural, es la fuerza capaz de dar unidad a todas las dimensiones de nuestra existencia, de nuestro obrar y de nuestro padecer. Y con la unidad, esa misma caridad nos hace verdaderamente libres, hijos, no esclavos. Bueno, y también el amor es lo que hace que seamos libres mientras estamos sometidos a las cosas que no nos gustan, mientras estamos esclavizados por el dolor, o estamos esclavizados por la injusticia, o estamos esclavizados por el trabajo que no nos deja en paz. Podemos también nosotros ser libres. La persona que ama es una persona que mantiene esa libertad interior, que mantiene ese dominio de sí mismo. El amor hace que nosotros podamos superar, podríamos decir, ese tipo de esclavitudes, porque en el fondo nosotros tenemos esa capacidad de decidir nosotros eso interiormente, ¿no? Podemos sentirnos libres en medio de esas dificultades. Cuenta el cardenal Bantuán, cuenta siempre, ¿no? Como él estuvo 13 años en campos de concentración, ¿no? Preso del Vietcong, del Vietcong me parece que fue, ¿no? Sí, el Vietcong. Y bueno, entonces él contaba cómo en medio de toda de todo ese dolor y de todo ese esfuerzo físico al que estaba siendo sometido, ¿no? Cómo ellos llevaron, los cristianos que estaban ahí, fueron como testigos de esperanza para muchos que habían perdido todo tipo de esperanza, ¿no? Y cuenta cómo él había podido celebrar la misa a escondidas, de noche, en voz baja, ¿no es cierto?, con las luces apagadas, y cómo había podido consagrar el cuerpo y la sangre de Jesús, y cómo había podido acompañar, ¿no?, con la Eucaristía a los que estaban en estas condiciones, cómo había llevado esa esperanza, cómo de alguna manera había dado un poco de libertad interior a todas aquellas personas que estaban sometidas, ¿no? Bueno, el amor es realmente lo que nos da esa fuerza. Decía también San Agustín, cuando se ama, o no se siente la dificultad, o se ama la misma dificultad. Los trabajos de los que aman nunca son penosos. ¿Vieron cuando uno le hace un favor, por ejemplo, a alguna persona a la que quiere, ¿no? Y entonces uno le dice, bueno, muchas gracias. Y entonces uno dice, bueno, no me cuesta nada. O sea, no me cuesta nada, me da gusto poder hacerlo, ¿no? A veces porque uno realmente, a veces no le produce una dificultad, pero otras veces sí, a uno le produce una dificultad, pero está contento de poder ofrecer esa dificultad a esa persona porque la quiere, está contento de poder hacer algo por esa persona a la que quiere. Por eso dice San Agustín,
los trabajos de los que aman nunca son penosos, los trabajos de los que aman siempre encuentran, podríamos decir, como esa razón de ser, siempre encuentran su premio. En fin, ahí está la perfección, ¿no? El amor es nuestra propia ley, ¿no? Hay una canción de amor que dice así: tu amor es mi ley. Mi ley separado y con minúscula. Tu amor es mi ley. Y con Y. Entonces, para que no quede ningún tipo de sospecha al respecto. Bueno, pidámosle al Señor entonces que descubramos, ¿no es cierto?, la maravilla de esta virtud y que aquel nos la infunda, ¿no? Porque la caridad es esa virtud sobrenatural que Dios infunde en nosotros, ¿no es cierto?, por su poder. Entonces pidámosle que Él nos dé esa gracia, ¿no? Y que con esa gracia venga incorporada esa capacidad para amar como Él nos ama. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí.